Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el módulo random en Python. Y para comenzar vamos a recordar qué son los módulos o librerías en Python. Los módulos son un conjunto de clases, métodos y funciones que nos permiten realizar una tarea específica de una manera rápida, de una manera óptima. Los módulos extienden la funcionalidad básica del lenguaje. ¿Y qué significa esto? Que los módulos nos brindan funcionalidades adicionales a lo que ya nos trae el lenguaje. Existen módulos que vienen ya incorporados en Python y otros módulos que debemos instalar manualmente. En este caso, Random es un módulo que ya viene incorporado en Python. ¿Y cómo podemos utilizar las funcionalidades de los módulos? Bueno, tenemos que importar el módulo. Y ahora vamos a ver qué es Random. Y Random es un módulo que nos permite generar números aleatorios. ¿Para qué nos podría servir esto? Bueno, para hacer programas de juegos, de simulaciones o pruebas de programas. Así que vamos a ver las funciones de Random. Para hacer esto, primero debemos importar Random. ¿Cómo lo importamos? Con la palabra reservada import. Y llamamos a Random. Random tiene varias funciones, así que vamos a ver algunas de ellas. Entonces vamos a definir la variable número, llamamos a random de esta manera y escribimos un punto. Y aquí vemos las funciones de random. Vamos a ver, está aquí la primera, random, y ponemos los paréntesis. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos devuelve el número. Bueno, esta función de random lo que hace es generarme un número aleatorio flotante entre 0 y 1. Así que vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Y aquí vemos, ¿no? 0,60, 40, 10, etc. Vamos a ver otro. Y aquí vemos 0,86, 35, 0,74, 43, 0,27, 29. Entonces eso hace esta función random. Vamos con otra función de random. Y aquí tenemos random.randint. Randint de 1 al 10. Entonces vamos a imprimir este número y bueno, lo que me va a generar randint es un número aleatorio entre el 1 y el 10, incluyendo ambos números. Entonces vamos a imprimir esto y aquí lo vemos, tenemos el 9, tenemos el 7, tenemos el 10, tenemos el 6, tenemos el 8, ¿no? Entonces esto hace randint. Vamos con otra función, tenemos random.randrange. ¿Okay? Y aquí le vamos a pasar solamente un número. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, también es similar a randint, me genera un número aleatorio del 0 al 4 en este caso. Este número no cuenta. Así que vamos a ver qué es lo que nos devuelve este número. Y aquí vemos, tenemos el 4, tenemos el 3, tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 4 otra vez, el 2, el 4, ¿no? Entonces esto es lo que me hace randrange. Vamos con otra función. Tenemos random.uniform. Uniform lo que hace también es generarme números aleatorios pero flotantes. Entonces podemos pasarle 1.5 y 4.5. Nos va a generar números aleatorios entre 1.5 y 4.5. Vamos a imprimir el número. Y aquí vemos, ¿no? Aquí lo tenemos 4.48, 56, etc. Tenemos 3.2490, 3.8965, 4.46, 44. Entonces esto hace uniform. Ahora vamos con otras funciones de random. Y con random también podríamos, por ejemplo, obtener un elemento aleatorio de una lista. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Primero vamos a definir una lista frutas, por ejemplo. Y vamos a agregarle estos valores. Banana. Podemos decir manzana también. Podría ser pera, coma y uva, digamos, ¿no? Y digamos que queremos obtener un elemento aleatorio de la lista. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, tenemos que llamar a random también .choice frutas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Utilizando esta función choice. Choice en español es escoger. Entonces estamos escogiendo un elemento de la lista. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Y vemos que dice pera, ¿verdad? Tenemos manzana, tenemos uva, tenemos manzana otra vez, tenemos pera. Entonces con choice podemos escoger un elemento aleatorio de la lista. Ahora digamos que queremos escoger más de un elemento. Digamos que queremos escoger dos elementos. ¿Cómo podremos hacerlo? Bueno, podremos utilizar sample. Entonces vamos a hacer esto, random.sample, y sample espera dos valores. El primero sería la lista y el segundo el número de elementos que queremos obtener. Entonces sería frutas y 2. Sample nos devuelve una lista. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que devuelve el programa. Y aquí tenemos, ¿no? Pera y manzana, dos valores aleatorios. Tenemos banana y manzana. Tenemos banana y manzana otra vez, repetido. Manzana y banana, uva y banana, ¿no? Entonces esto hace sample. Y cabe recalcar que no solamente puede ser una lista lo que le enviamos aquí, también puede ser un string o una tupla. ¿Ok?
Y ahora digamos que queremos mezclar los elementos de la lista. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, tenemos la función shuffle. Con shuffle podemos mezclar los elementos de la lista. Shuffle en español significa barajar. Entonces vamos a barajar los elementos de la lista. Shuffle no me devuelve la lista, simplemente los mezcla los elementos. ¿Ok? Por eso es que no le hice print ni tampoco le asigné una variable a esto, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Frutas aquí. ¿Ok? Y aquí vemos que tenemos ya cambiado el orden de los elementos. Aquí teníamos banana, manzana, pera y uva, y ahora tenemos pera, uva, banana, manzana, ¿verdad? Vamos a ver otra vez y lo hemos cambiado nuevamente. Banana, pera, uva, tenemos manzana, pera, uva, uva, banana, manzana, ¿no? Entonces esto es lo que hace shuffle. Y ahora vamos con un ejercicio en el que vamos a generar una contraseña de manera aleatoria. Y para esto necesitamos los caracteres que van a contener la contraseña. Entonces en este caso serían las letras del abecedario, por ejemplo, y también los números. Digamos que también le quiero agregar caracteres especiales, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a poner el signo de dólar, esto de aquí, porcentaje, podría ser el arroba, podría ser el guión, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos generar una contraseña de manera aleatoria con todos estos caracteres. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, vamos a concatenar todos los caracteres. Entonces hacemos letras más números más especiales, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Bueno, también necesitamos una longitud de la contraseña. Vamos a ponerle 10, por ejemplo, 10 caracteres. ¿Cómo nosotros podríamos generar una contraseña aleatoria? Bueno, podríamos utilizar sample. Entonces hacemos un random punto. Bueno, primero vamos a hacer esto, contraseña lista, ¿no? ¿Verdad? Ya que sample nos devuelve una lista. ¿Ok? Entonces nombramos esta variable contraseña lista y lo que hacemos es llamar a random.sample. ¿Y qué le pasamos? Bueno, como les mencioné antes, aquí no solamente le podemos pasar una lista, también le podemos pasar un string. Entonces le vamos a pasar caracteres, coma, longitud. ¿Ok? Y con esto ya tendríamos la contraseña generada de manera aleatoria, pero recordemos que sample nos devuelve una lista. Para esto vamos a comentar esta parte de acá. La importación de random no hay que comentarla porque si no, no funcionaría esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve esto de aquí. Y aquí vemos que tenemos ya la contraseña con los caracteres, ¿verdad? Aquí tenemos las letras, un carácter especial y también el número, ¿verdad? Pero vemos que está almacenado en una lista esto, porque sample nos devuelve una lista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a definir contraseña y vamos a hacer esto. Vamos a hacer un string vacío punto join de contraseña lista. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace join? Bueno, join es una función de las cadenas que me permite convertir una lista en una cadena. Aquí vendría a ser el separador que querríamos entre los elementos, pero como simplemente queremos los caracteres unidos, le pasamos un string vacío, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a imprimir contraseña y vamos a comentar esto de aquí. Vamos otra vez a imprimir y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí ya tenemos la contraseña. Vemos que está el número, los números, tenemos un carácter especial y las letras, ¿verdad? Aquí vamos a ver otra y aquí tenemos otra contraseña, ¿verdad? Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Y bueno, con esto concluiría el video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video. Muchas gracias.